Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Un predicador llamado Magui, apellido Magui, cuenta la historia de que en una ocasión él fue a cazar al campo con un amigo. Los dos se separaron, estaba lloviendo, él no se quería mojar y entró a una cueva que había cerca de donde él estaba cazando y allí se refugió de la lluvia. Pero empezó a sentir mucho frío producto del aguacero y improvisó una fogata con algunas ramas secas y hojas que consiguió allí en la entrada de la cueva. Y mientras que estaba sentado en una piedra en aquella oscuridad de la cueva, preparó su fogata para sentir calor. ¿Cuál fue su sorpresa cuando la luz de la fogata iluminó aquella cueva fría y oscura? Y él pudo percatarse de la cantidad de arañas, lagartijas y hasta una serpiente que lo acechaba dentro de aquella cueva, y él ni la había visto, ni la había sentido, ni a ninguna de aquellas alimañas. Salió despavorido de la cueva y por supuesto nada lo hubiese hecho volver a entrar allí. Dios es luz, nos dice Juan en este pasaje. Incluso comienza diciendo que ese es el mensaje que Jesús trajo. Dios es luz. Cuando Dios ilumina el mundo, y eso nos incluye a nosotros, quedamos al desnudo y se hacen patentes y evidentes dos cosas. Primero, la pureza de Dios, la santidad de Dios. Dios es santo, puro. De hecho, el apóstol dice al final del versículo 5, y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es pureza absoluta. Y su luz al mismo tiempo evidencia una segunda cosa, que nosotros somos pecadores. Él deja al descubierto que nosotros somos pecadores. Y el mensaje del Evangelio es básicamente ese. Un Dios santo, un Dios bueno, un Dios justo, un Dios en el cual no hay tinieblas y una humanidad, unos hombres, unas mujeres que somos pecadores y no tenemos acceso a su santidad. No podemos tener comunión con Él producto de nuestro pecado. Pero recordemos que dijimos que Juan está hablando a un grupo de falsos profetas y ellos decían que ellos eran luz. No solamente decían que tenían un alto conocimiento, sino que ellos eran unos iluminados. No reconocían su maldad ni su pecado. Por eso en el versículo 6 dice aquí en forma genérica, Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una cosa es lo que yo diga de mí y otra cosa son los pasos que yo doy. Una cosa es lo que yo referencie de mi persona y otra cosa es lo que demuestran mis actos. De nada sirve que tengamos la afirmación de que estamos con Dios si la forma en la que andamos y en la que vivimos demuestra que andamos en tinieblas y no en luz. Es decir, no estamos con Dios. No practicamos la verdad.
Juan no tiene ningún problema en llamar mentiroso a nadie o a cualquiera que pretenda decir que anda con Dios pero vive en tinieblas. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz, en contraste con el versículo 6, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y esto es muy maravilloso. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es una buena oportunidad para resaltar que la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario no tiene ningún otro efecto en nuestras vidas, sino redimirnos, limpiarnos, comprarnos con ese precio de sangre para ser ahora hijos de Dios. La sangre de Jesucristo es el pago que Dios dio para que nuestros pecados pudieran ser pagados y pudiéramos ser liberados de la atadura, de la perdición y de la condenación eterna. La sangre de Jesús no es un amuleto para protegernos de enfermedades ni de ninguna otra cosa. No debemos usar la sangre de Jesús ni invocarla para ese tipo de cosas. La sangre de Jesucristo simplemente fue derramada en la cruz del Calvario como el precio que se necesitaba pagar para tu liberación y para la mía. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cualquier persona que pretenda decir que en él no hay pecado, o en todo caso decir que sus obras buenas anulan sus pecados, se está engañando a sí mismo y la verdad no le pertenece. Porque la Biblia dice claramente en muchos versículos, entre esos en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay bueno, no hay justo, ni aún uno, dice la Biblia. En contraste, dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí Juan ha hecho varios contrastes, luz y tinieblas, mentiras, verdad. Y ahora contrasta el pedir perdón a Dios o decir yo no necesito pedir perdón porque en mí no hay pecado. Pero aquel que lo hace, aquel que lo reconoce, aquella persona que acepta que es un pecador y va delante de Dios y pide perdón a Dios, puede estar seguro que si lo hace con sinceridad y con disposición a apartarse de su mal andar, Dios lo perdonará y lo limpiará de toda maldad. El versículo 10 nos da una última advertencia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Las personas orgullosas, las personas altivas, las personas religiosas, las personas que consideran que su justicia es suficiente para ir delante de Dios con sus buenas obras y presentarse como personas muy buenas, se están engañando a sí mismos. Pero lo peor de todo es que están llamando a Dios mentiroso, porque Dios ha dicho en su santa palabra que tú y yo somos pecadores, que Él es santo, que no tenemos derecho a ir a Él, pero solamente por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Si tú lo aceptas, si tú lo confiesas, si tú confías en ese pago que Cristo dio por ti, tú y yo podremos tener vida eterna. Pero para hacer eso, tienes que reconocer que eres pecador. De lo contrario, te estás engañando a ti mismo y estás llamando a Dios mentiroso. Que Dios te bendiga.